Hay pocas enfermedades en medicina peor entendidas que las crisis funcionales, y los primeros afectados de esto son los pacientes. Son enfermedades además con una enorme carga de estigma y cuyo abordaje no está para nada ampliamente aceptado ni implantado en el sistema sanitario. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Aledo para hablar de las crisis funcionales. Ángel es neurólogo, se dedica a la asistencia de pacientes con epilepsia compleja, tanto niños como adultos, y es uno de los pioneros en la utilización de la causa genética de la epilepsia y otras enfermedades neurológicas para su tratamiento. En los últimos años, Ángel ha trabajado para una perspectiva diferente para trastornos neurológicos funcionales, entre los que se incluyen las crisis funcionales, de las que hablaremos hoy. Ángel es docente colaborador en diferentes universidades nacionales e internacionales, firme defensor de la divulgación y comunicador en sus redes como @aledoneuro. Como le comentaba a Ángel al terminar nuestra entrevista, creo que puede ser un episodio muy revelador. Os recomiendo mucho quedaros hasta el final. Os dejo con la entrevista con Ángel Aledo. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Ángel. Muchísimas gracias por venir. Muy buenas, muchísimas gracias a ti por invitarme, Gonzalo. No te lo he contado, yo creo que no te lo he contado, pero yo quería ser neurólogo antes de desviar mi carrera de médico, como te decía antes, y estuve de alumno interno en neurología como un año o así, yo creo que fue en quinto de medicina. Y en concreto, lo que más me llamaba la atención era la epilepsia, que digo, se lo voy a decir en directo en el podcast. Estaba con un médico, que desde aquí le mando un saludo, con Daniel, y recuerdo ver un par de casos de epilepsia funcionales. Y bueno, muchos médicos, había discrepancias entre las propias opiniones de los médicos y además yo no entendía cómo podía ocurrir eso. También la carrera, pues como es muy biologicista, siento que no hay mucho espacio para ese tipo de cosas que se salen un poco del patrón, y recuerdo que me llamó muchísimo la atención y por eso también me gustó un montón el tema este de la epilepsia, perdón, de la epilepsia no, y ahora nos lo cuentas tú, de las crisis funcionales. Cuéntanos qué es esto de las crisis funcionales. Sí, o sea, las crisis funcionales es un área que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Como tú decías, sigue habiendo discrepancia porque a pesar de todo ese avance, pues todavía falta por que llegue a esto que llamamos la brecha de implementación, ¿no? Que llegue la brecha de conocimiento, ¿no? Que desde que algo se sabe hasta que llega a toda la comunidad médica y clínica pueden pasar muchos años. Y consiste en episodios que son de alguna manera paroxísticos, o sea, que son bruscos en el inicio y en la terminación, y que son de alguna manera también estereotipados, que se parecen unos a otros, y que consisten en síntomas neurológicos que se parecerían a crisis epilépticas, pero que no tienen una actividad epiléptica o nada de origen epiléptico por debajo. Las manifestaciones más características son pérdida de conciencia, desconexión del medio y movimientos. Pues puede ser convulsiones o sacudidas de las extremidades, pero puede haber síntomas de todo tipo, pero quizá esos son los dos más frecuentes. Ujú. Em, Siento que uno de los rasgos más importantes es que no hay cambios en el electroencefalograma y que por eso no son epilépticas, ¿no? Que bueno, precisamente antes me equivoqué yo y estoy seguro que mucha gente del ámbito sanitario se equivoca. ¿Y hay alguna modificación en otras pruebas complementarias? Pues por ejemplo, se me ocurre, no sé, una resonancia o un TAC o nada, no hay ninguna evidencia en ninguna prueba. Claro, esto es lo que ha hecho peculiar el área de los trastornos neurológicos funcionales, porque en realidad las crisis funcionales o crisis disociativas, también las llamamos así, y se han llamado en el pasado de muchísimas maneras: crisis psicógenas no epilépticas, pseudocrisis, histeria, que
crisis conversivas, ¿no? O sea, ha tenido muchos nombres. Y todo este misterio y esta evolución de diferentes nomenclaturas, ¿no? Diferentes maneras de llamarlo, viene porque es un área de la medicina que se ha quedado entre dos especialidades, entre la psiquiatría y la neurología. Y yo a veces se lo digo a los pacientes, has tenido la mala suerte de tener una enfermedad que ninguna especialidad acoge como propia o ninguna especialidad ha acogido como propia, porque por un lado tienes más manifestaciones que son típicamente neurológicas, ¿no? De movimiento, de conexión, cognitivas, etcétera. Pero por otro lado, no tienes alteraciones en las pruebas diagnósticas. No tienes un daño que podemos considerar estructural porque no vemos en la resonancia magnética, no lo vemos en la imagen, no lo vemos en el electroencefalograma, no hay alteraciones en las pruebas genéticas, en las analíticas. Entonces, en realidad esto se encuadra en lo que llamamos los trastornos neurológicos funcionales, que sería las crisis funcionales un subtipo, y que son síntomas neurológicos sin explicación médica. Es decir, sin que lo que llamamos las explicaciones biomédicas, lo que vemos en las pruebas diagnósticas, nos vean algo. Realmente esto ya no es así porque en los últimos 20 años, ahora que hacemos pruebas de más calidad en cuanto a resonancias funcionales, pruebas de conectividad cerebral, etcétera, sí que se ven cambios, pero esos cambios no se pueden utilizar aún en la práctica clínica. Es decir, cuando un paciente va al hospital y se le hacen pruebas, las pruebas que se utilizan hoy en día no ven cambios. O sea que realmente el diagnóstico es puramente lo que llamamos clínico, ¿no? Por la entrevista y descartando habitualmente epilepsia en el caso de las crisis funcionales. Ujú. Nunca me ha gustado mucho el término de funcionales porque siento que es igual a decir no que no exista una causa orgánica o alguna alteración orgánica detrás, sino que la desconocemos. Y lo que dices tú, que a lo mejor va pasando el tiempo y lo que es funcional pasa a ser pues no funcional, orgánico, imagino. Pero bueno, también siento que hay mucha discrepancia con el término de funcionales y es un melón. Claro, bueno, en realidad ya lo sabemos la causa, ¿eh? Quiero decir que lo que pasa es que simplemente hemos decidido llamarle así y ya existe una sociedad internacional que es la Sociedad de los Trastornos Neurológicos Funcionales, la FND Society, por los acrónimos en inglés. Hay asociaciones de pacientes de trastorno neurológico funcional en España, por ejemplo, TNF Spain es una asociación que se está también desarrollando. Y sí que sabemos ya pues, mecanismos que están por debajo, sabemos factores de riesgo, sabemos personas que son más vulnerables a presentar crisis funcionales. Entonces, bueno, nos hemos quedado con este nombre y nos hemos quedado con este nombre por quitar un poco todo lo psicológico, porque realmente sabemos que las crisis funcionales y los trastornos neurológicos funcionales tienen factores psicológicos asociados, pero es que todas las enfermedades tienen factores psicológicos asociados. Yo siempre le digo a los pacientes, si a mí me llega una persona que resulta que ha perdido a un familiar y ha tenido un duelo emocional brutal y a las 3 semanas tiene un infarto de miocardio, un infarto de corazón, yo no digo que ese infarto es psicológico, pero ¿ha tenido factores psicológicos? Obviamente, tiene factores psicológicos, ¿no? Pues en las crisis funcionales pasa lo mismo, tienen factores psicológicos, pero no es la causa. Los factores psicológicos. Factores psicológicos son un factor de riesgo, ¿no? O un factor precipitador. Ujú. Ahora que has empezado a hablar de factores precipitadores, ¿se conocen otros? Antes has dicho que sí se conocen factores de riesgo, pues por ejemplo, algún tipo de droga o algún tipo o haber sufrido abuso de pequeño, no sé, ¿qué factores de riesgo se conoce para las crisis funcionales? El factor de riesgo más importante y más relacionado es lo que llamamos la adversidad en la infancia. O sea, haber vivido situaciones de adversidad. Y la adversidad puede ser de diferentes maneras, ¿no? La más frecuente de todas es el bullying en los niños. Es el factor de riesgo más importante en crisis funcionales, con muchísima diferencia. Pero también puede ser el maltrato físico, también puede ser el maltrato sexual, ¿no? El abuso sexual, pero también puede ser la negligencia, ¿no? Es decir, un maltrato más pasivo, ¿no? Por omisión, por falta de cuidado. Encontramos antecedentes de adversidad en el 75% de las personas con crisis funcionales. Es decir, que no todos
las personas que tienen crisis funcionales han tenido adversidad en el pasado y también al revés. No todos los que tienen adversidad desarrollan crisis funcionales, obviamente, ¿no? Ujú. El otro factor de riesgo muy importante es tener epilepsia, curiosamente, ¿no? Y ahí hay una cosa que llamamos el cerebro predictivo bayesiano, y es que, de alguna manera, este nombre que parece como muy complejo, ¿no? Viene a decir que el cerebro tiende a predecir lo que no está y que ha vivido en el pasado o que tiene preconceptos sobre ello. Y un ejemplo muy típico sería que yo llevo un reloj durante mucho tiempo y un día me lo quito y mi cerebro siente que está el reloj ahí, ¿no? O llevo el móvil en el bolsillo, estoy esperando una llamada, me dejo el móvil en la mesa, pero estoy sintiendo como la vibración del móvil, ¿no? Por ejemplo, está el fenómeno de miembro fantasma, ¿no? Todos estamos tan acostumbrados a tener un brazo que si lo perdemos, tenemos la sensación de que el brazo está ahí. Pues con las crisis funcionales en personas con epilepsia pasa esto. A veces las personas con epilepsia están tan acostumbrados su cerebro a tener crisis epilépticas que aunque ya no tenga crisis epilépticas o no las tenga en ese momento, las genera, ¿no? Y genera las crisis funcionales. Esto no quiere decir que sean inventadas, siempre las crisis funcionales son totalmente inconscientes, igual que no es inventado que yo sienta la vibración del móvil en el bolsillo. Es un fenómeno neurocientífico, es cómo funciona nuestro cerebro, no es psicológico, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y a veces esto que tú viviste, ¿no? Como estudiante, a veces pasa porque tenemos muchos prejuicios con los trastornos funcionales y pensamos que el paciente se lo está inventando, ¿no? Es el cerebro, es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Funciona así. Ujú. Un poco en relación a esto de fingir, quería hacerte dos preguntas. Dos preguntas. Uno, ¿cómo diferenciáis si es facticio o si no lo es? O sea, si lo está fingiendo o si no lo está fingiendo. También para los familiares, que creo que puede ser pues un apoyo saber que hay alguna evidencia de que no lo está fingiendo. Y por otro lado, ¿qué os hace pensar que algo es funcional? Es decir, ¿qué evidencias hay de que algo puede tener un trasfondo funcional? Mm. Es muy buena pregunta. El facticio o simulador es el que conscientemente está haciendo los episodios, ¿no? Eso es rarísimo, es extremadamente raro. O sea, yo no eh, creo que habré visto 2 facticios en toda mi vida y he visto cientos de pacientes con crisis funcionales. Eh, es verdad que es más frecuente en los pacientes con discapacidad intelectual, eh, hay como más voluntariedad, aunque la suponemos en verdad, ¿no? Y es más frecuente en niños, que de alguna manera parece que voluntariamente están haciendo algo para tener como una respuesta concreta. Ujú, Pero es extremadamente raro. De hecho, las crisis funcionales le llamamos también crisis disociativas, porque uno de los fenómenos fundamentales que se da durante la crisis funcional es que la persona se disocia o a nivel del cuerpo, deja de percibir el cuerpo, o a nivel de la conciencia, se desconecta y deja de estar consciente. Y de hecho esto tiene que ver mucho con la fisiopatología, con el origen. Una persona que ha vivido una adversidad muy importante aprende a disociarse, aprende a desconectarse de una realidad que es demasiado dura, ¿no? Como para ser percibida, y eso que en un momento de la infancia es muy útil, deja de ser útil cuando uno es mayor, ¿no? Y empieza a hacer estos episodios tan desadaptativos, ¿no? Y de hecho los tratamientos justo van a la desdisociación, ¿no? Luego si no hablamos sobre esto, pero es interesante porque toda la neurociencia de las crisis funcionales, de los trastornos funcionales, va un poco por ese camino, ¿no? Por reentrenar al cerebro a desdisociarse, ¿no? Eh, ¿Qué cosas nos ayudan a nosotros a saber que es una crisis funcional o no? Pues sin hacer el electroencefalograma, que al final el electroencefalograma, como tú decías al principio, ¿no? Es la prueba definitiva, pero a veces incluso ujú, no es necesaria porque el diagnóstico es claro, ujú, solo por los síntomas o por vídeos. Ahora como tenemos los smartphones, ¿no? Pues todo el mundo hace vídeos de los episodios y muchas veces el diagnóstico lo hacemos así, ¿no? Cuando un familiar graba el episodio, por ejemplo. Pues una de las cosas más características es que los episodios son más largos.
Las crisis epilépticas duran 1 minuto, menos de 1 minuto, 1 minuto y medio, raramente más de 2 minutos. En cambio, las crisis funcionales es muy típico que se prolonguen mucho en el tiempo. Además, es muy característico que tengan un fenómeno que llamamos de stop and go, como que se paran, reempiezan, se paran, reempiezan. Cuando una crisis epiléptica suele empezar, se para y ya está. Ujú. Eso es más característico de las crisis funcionales. Otra cosa más característica de las crisis funcionales es que cierren los ojos de manera forzada. Cuando una persona con una crisis epiléptica o no cierra los ojos o si tiene los ojos cerrados no son de manera forzada. Si se los abres, se abren, ¿no? Es más característico de las crisis funcionales el balanceo pélvico. Eso es una cosa bastante característica de las crisis funcionales, que las crisis epilépticas es raro que las hagan. Ninguna de las cosas que estoy diciendo es 100%, ¿eh? Como pasa tantas veces en medicina, tienes que sumar probabilidades, ¿no? y sumar factores. Pero ninguno de estos factores es 100% que lo veas y son crisis funcionales, ¿no? Perdona, Ángel, esto del balanceo pélvico yo creo que puede confundir un poco. ¿Qué es? Balanceo pélvico sería, si estás tumbado, elevar y bajar la pelvis, ¿no? La zona que está entre las piernas y el tronco, ¿no? Te puedes imaginar el arco, lo que llamaban el arco histérico en el siglo XIX, en la época de Charcot. Charcot fue el fundador de la neurología, que curiosamente la psiquiatría y la neurología no estaban separadas en ese momento de la historia y él trabajaba mucho con enfermedades neurológicas y mentales, que no había esa distinción, ¿no? Y ellos escribieron mucho sobre lo que llamaban en aquella época la histeria, que eran las crisis funcionales, y uno de los síntomas típicos era lo que llamaban el arco histérico, que era cuando la persona se pone como con el tronco elevado, ¿no? Elevando como la pelvis y el tronco desde el suelo, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Esa imagen que a lo mejor también sale como en películas de exorcismos y A tal, ¿no? todos seguro que se le ha venido a la mente, sí. Eso. Pues ese es un movimiento característico de las crisis funcionales. También es bastante característico los movimientos como de lucha o huida, como un pataleo, dar como puñetazos, eh, que de hecho se piensa que son un programa motor que de alguna manera dentro de la disociación está luchando contra esa adversidad que vivió en el pasado, ¿no? Todo esto son hipótesis, ¿no? Pero sí que de alguna manera existe esa relación. Ujú. Mm. Me ha sorprendido el término de adversidad, o sea, no es igual que trauma. Siento que en algunos contextos podría ser sinónimo de trauma. Sí, se puede utilizar como sinónimo de trauma. Se intenta utilizar adversidad porque es como más amplio, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo lo presento, trauma suena como muy fuerte, ¿no? Al final las palabras importan mucho y en los trastornos funcionales importan muchísimo y a veces los compañeros del equipo, sobre todo el compañero de salud mental que trabaja con nosotros en la unidad de trastornos funcionales en el Instituto de Neurociencias Vitas, eh, él dice que las palabras son nuestro bisturí, ¿no? Para bien y para mal. Y es verdad que justo lo que tú decías al principio, esa duda que se genera entre los profesionales y tal, eso genera daño. Y ahora ya hay ensayos clínicos en los que se ve que solo una única explicación, si es una explicación satisfactoria y correcta para el paciente, ¿no? Exponiendo bien lo que es la enfermedad, con el modelo biopsicosocial, ¿no? Con los factores psicológicos, biológicos y sociales que tiene la enfermedad, mejora el pronóstico hasta 2 años después. Solo una explicación de una consulta normal y corriente, ¿no? O sea que es verdad, las palabras son nuestro bisturí. O sea, no, cómo las utilizamos importa, ¿no? Y yo percibo utilizar trauma, traumatiza, valga la redundancia, y en cambio utilizar adversidad es como tiene menos connotación, ¿no? Tiene menos impacto para el paciente y es más fácil que ellos te lo cuenten, te digan, ah, pues sí, pues tuve dificultades con los amigos en el cole, me pasó esto con... eh, muchas veces cuando hacemos la formulación y les contamos los factores de riesgo para ver si se sienten representados, ahí dicen, ah, pues sí, yo ahí me siento representado. Ujú. Qué bueno. Ángel, cuéntanos un poco del abordaje. Antes has comentado el tema este de la
disociación, que sinceramente no lo había escuchado nunca y tengo mucha curiosidad. Sí, un poco claro, aquí entra un poco el quitar todo lo malo que ha recibido previamente el paciente, entonces el tratamiento empieza con un diagnóstico correcto y una explicación satisfactoria, ¿no? Entonces, quitándole también muchas veces los estigmas previos, pues por ejemplo, esto no te lo estás inventando, esto es totalmente inconsciente, hacer un diagnóstico en positivo, porque el problema de estas enfermedades es que se han diagnosticado negando otros diagnósticos. En plan, no tienes epilepsia o Ujú, no tienes lo que sea, ¿no? Claro, pero para una persona que está sufriendo una enfermedad tan grave como las crisis funcionales, que es una enfermedad brutal, de hecho, en los estudios de calidad de vida y pronóstico a largo plazo, tiene peor calidad de vida que la epilepsia, probablemente porque no solo tienen los problemas de perder la conciencia y tener convulsiones, sino que encima tiene una deslegitimización por parte de la sociedad y de los médicos, ¿no? De los propios médicos. total. Entonces, quitar toda esa maraña y darle un diagnóstico en positivo, es decir, tienes esto, y explicarle lo que tiene antes de explicarle lo que no tiene, ¿no? No es como, deberías estar contento porque no tienes Mm. epilepsia, ¿no? No, 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 tienes una enfermedad grave, muy problemática, que consiste en esto, ¿no? Y a veces se ponen a llorar cuando les explicas y se sienten de repente comprendidos y dicen, ostras, clac, hacen como un clic mental, ¿no? De esto me cuadra, ¿no? Y les formulas y les cuentas los efectos, los factores de riesgo, ¿no? Y en qué consiste, y les dices que hay tratamientos y tal. Solo eso ya es terapéutico. De hecho, en las estadísticas y en nuestra unidad hay un 10-20% de pacientes que mejoran de una manera brutal solo con esa primera consulta que tenemos en la unidad, ¿no? Lo siguiente que hacemos es ir como un poco a lo cognitivo-conductual, que los americanos le llaman neurobehavioral, como neuroconductual, por quitar lo psicológico, porque de nuevo Ujú, parece que todo lo que es psicoterapia parece que es como que te lo estás inventando, como que viene de lo voluntario, ¿no? Entonces, todo lo que sea más conductual o cognitivo, ¿no? O ese tipo de terapias parece que tienen más legitimidad, ¿no? Entonces, lo principal que hacemos es técnicas que llamamos de grounding. El grounding es intentar anclarte a sensaciones físicas o a cosas cognitivas para intentar desviarte de la crisis funcional. Y los ujú. pacientes muchas veces tienen una ventana, pues hay pacientes que notan que se les adormecen las piernas antes de perder la conciencia y convulsionar, o notan una cosa en la boca o lo que sea, ¿no? Pues si tienen esa ventana, que a veces es de unos segundos, a veces de unos minutos, a veces de horas, esto lo hacemos con la fisioterapeuta de nuestro equipo, trabajamos con elementos físicos para intentar desviar de esto. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un papel de lija y que lo lleva en el bolsillo siempre y cuando le va a venir la crisis la frota y entonces para, ¿no? O con una piedra o a veces con cosas cognitivas. Pienso en algo o recito los estados de Estados Unidos, ¿no? Tengo un colega americano que suele hacer eso, ¿no? Eh, esa es una técnica, ¿no? También muchas veces trabajar con cómo se responde a la crisis, porque muchas veces le dan medicación, le han enseñado a dar medicación, eso hace que se perpetúe las crisis funcionales. Por ejemplo, dar benzodiazepinas, que es un fármaco muy utilizado para salud mental, la benzodiazepina produce disociación. Es un fármaco que favorece lo disociativo, ¿no? Entonces eso impide trabajar con el paciente. Muchas veces cuando entran en el programa de tratamiento de nuestra unidad, les tenemos que rebajar o quitar fármacos, ¿no? Y esto es otra de las cosas peculiares de las crisis funcionales. No solo han tenido mala suerte de quedarse entre dos especialidades, sino que encima no tienen fármacos y tenemos una medicina ultra farmacocentrada. Parece que lo que no se trata con un fármaco no existe, ¿no? Y de hecho, claro, los congresos de crisis de los trastornos neurológicos funcionales no tienen patrocinadores, ¿no? Nos cuesta mucho encontrar gente que nos apoye, ¿no?
Son tratamientos que son no farmacológicos, que tampoco me gusta llamarlos no farmacológicos porque ponerle el no delante parece que son Claro, menos son tratamientos, claro, sí, ya está. eso es. Deberíamos llamarlos farmacológicos a los no de hábitos o no de conductuales, ¿no? Ponerle la negación al fármaco en vez de a esto, ¿no? Y luego hacemos mucho el trabajo sobre, o sea, sabemos que el trabajar con se llama el body tracking, ¿no? El conectarse con las sensaciones del cuerpo. Ahora hay un ensayo clínico con unos colegas en Queen Square, en un grupo de Londres, que están haciendo como biofeedback, en el sentido de, oye, la disociación consiste en que me desconecto de mi cuerpo, voy a intentar reconectarme, ¿no? Con técnicas de volver a percibir pues el cansancio cuando estoy cansado, las Ujú. emociones, la sensación de que tengo hambre, etcétera, ¿no? Porque las personas con crisis funcionales tienen una personalidad muchas veces muy perfeccionista, muy rígida, muy de go, 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 en plan se ponen la capa de Superman o Superwoman y pueden con todo, ¿no? De hecho, una de las pacientes que hemos tratado recientemente era una chica joven, súper exitosa a nivel académico, que se había metido en un máster y era un máster de dormir 3 horas al día. Y había dejado de hacer ejercicio físico, había dejado de comer bien, había dejado de salir con las amigas y empezó a tener crisis funcionales. Y fue mejorar los hábitos, porque al final si mandas señales más sanas del cuerpo, también es más fácil. O sea, nosotros hablamos mucho en funcionales de top-down y bottom-up, es decir, bottom-up del cuerpo al cerebro y top-down del Ujú. cerebro al cuerpo. Es decir, trabajamos con la palabra y eso es del cerebro al cuerpo, pero también tenemos que trabajar con el cuerpo, con los hábitos, etcétera, ¿no? Del cuerpo al cerebro. Qué bueno. Y Ángel, cuando se siguen todas estas recomendaciones, todos estos pasos que tú has ido comentando, ¿cuál suele ser el pronóstico? Más o menos es esperanzador, porque siento que muchas veces hay desesperanza en este tipo de pacientes y de Mm. familiares. Sí, el problema es que en España no ha habido, o sea, a pesar de que la evidencia de que los tratamientos funcionan en crisis funcionales lo tenemos desde hace 20 años, porque hay un grupo escocés, sobre todo un grupo en Edimburgo, que lleva trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Eh, es verdad que los ensayos clínicos con más evidencia ha sido más en los últimos años, pero hay grupos internacionales trabajando con este tipo de terapias desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es verdad que, como estábamos diciendo, el sistema español es muy farmacocentrado y no se potencia a los profesionales y esto ha tardado en llegar. Y realmente una unidad como tal multidisciplinar en niños y adultos, como nosotros la tenemos montada, ahora mismo es la única de España con este enfoque. Sí que hay grupos que a lo mejor tienen un psicólogo que ayuda o le mandan al psiquiatra, pero muchas veces cuando le mandan al psiquiatra luego pelotea y se lo vuelve al neurólogo, ¿no? Porque el psiquiatra dice, Ujú, esto no es de lo mío, o tiene algo más, o no. Hay un poco ujú. esta cosa de caso misterioso que acompaña a veces al estigma de los trastornos funcionales, ¿no? Si lo haces como con el tipo de terapia que hacen muchos grupos internacionales y que nosotros aplicamos, el pronóstico, la mayoría mejoran algo. O sea, la inmensa mayoría, más del 70-80% de los casos, mejoran algo. Y hay un porcentaje que se quedan libres de crisis. En nuestra serie ahora mismo, estamos ahora analizando los datos, yo diría que entre el 30 al 40% de los casos se quedan libres de crisis completamente. Los dos factores que más influyen en que una persona se quede libre de crisis, que responda al 100% o que mejore de una manera muy sustancial, es el tiempo de evolución, como pasa en todas las enfermedades, cuanto menos tiempo de evolución, mejor Ujú. pronóstico. O sea, Y cuanto antes empiece el abordaje, ¿no? eso es, eso es. De Ujú. hecho, con esta chica justo que te decía del máster, es que la vieron en un hospital público de Madrid, ingresó en neurología, la vio un neurólogo que conocía de nuestra unidad, nos la mandó directamente y en menos de un mes ya estaba empezando el tratamiento y se ha curado, ¿no? Joder. Entonces, es como un código funcional, ¿no? Como el código ictus de los funcionales, que si los tratas de manera precoz, de manera correcta, y les quitas todas estas etiquetas de diagnósticos malos, de tratamientos inservibles y tal, tiene muy buen pronóstico. El segundo factor fundamental es el nivel cultural y cognitivo, ¿no?
porque sí que a veces si la persona no entiende el abordaje o si hay alguien de la familia que no entiende el abordaje, eso es un factor que puede ser perpetuador de la enfermedad, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿eh? O sea, a veces el paciente lo ha entendido bien, pero la pareja no lo entiende y sigue diciendo, dame una pastilla que le cure, ¿no? O esto, uno de los pacientes que curiosamente se curó, pero al final del tratamiento, que normalmente hacemos un tratamiento intensivo de 6 semanas y ya desde ahí hay un porcentaje que se queda libre de crisis o mejoran mucho y otros necesitan un tratamiento un poco más seguido, ¿no? Y al final del tratamiento me preguntó, oye, doctor Aledo, pero me quedo con una duda, ¿esto es psicológico o es físico? Y yo, pregunta incorrecta. No existe esa separación, Distinción. ¿no? Claro, todo es cerebro, todo es psicológico y todo es cuerpo, ¿no? Pero Ujú. bueno, sí que, o sea, yo creo que la primera sensación de los pacientes cuando van a una unidad multidisciplinar de trastornos funcionales es un poco lo que tú dices, ¿no? De recuperar la esperanza, ¿no? Oye, hay un cartel ahí que habla de mi enfermedad, ¿no? Y esta gente ha organizado un equipo para esto. Qué bueno. Ángel, me gustaría ahora que nos hablases de algún caso que te haya marcado especialmente o que sientas que es especialmente relevante o interesante para contarnos, pues así un poco cómo fue el proceso, los síntomas que tenía, el proceso diagnóstico, cómo fue el abordaje, cómo evolucionó su pronóstico. Bueno, te he contado ahí como superficialmente el caso de esta chica. Quizá si quieres te cuento el caso del otro hombre porque es peculiar, porque siempre pensamos, es verdad que los trastornos neurológicos funcionales son más frecuentes en mujeres, ¿no? Son más frecuentes en mujeres de mediana edad, pero también Ujú. los presentan varones, ¿no? Y este era un paciente de unos 55 años que había sido banquero toda la vida, por un problema cardiológico por el cual había ido mucho a urgencias y no se le había hecho caso porque pensaban que eran crisis de ansiedad, ¿no? Y luego resulta que era una enfermedad cardíaca muy grave y estuvo a punto de fallecer, le tuvieron que operar y tal, al final se salvó. Se tuvo que jubilar, prejubilar por esto y como un año, 2 años después empezó a tener episodios en los que se quedaba parado cuando estaba comiendo y como que se le caía la cabeza a la mesa. Esto lo tenía de vez en cuando, fue a neurología, le hicieron varias pruebas, fueron normales y él empezó como a ir a neurólogos diferentes, todo el mundo le decía que no era nada, que serían los nervios, que tal, y empezó a tener de esos episodios de que se le caía la cabeza y ya está durante unos segundos y luego se recuperaba, empezó a tener también pérdidas de conciencia con pérdida de tono de todo el cuerpo, caída al suelo y convulsiones de todo el cuerpo, que duraban 5 minutos, 10 minutos, había tenido algún episodio de hasta media hora e incluso le habían diagnosticado un estatus epiléptico, que eso le llamamos cuando una crisis epiléptica dura más de 5 minutos y la he metido en la UCI, que ese es el gran problema de las crisis funcionales, que si no se diagnostican bien, estos pacientes pueden fallecer por lo que llamamos iatrogenia, ¿no? Daño que hacemos los médicos en una UCI o en un hospital, ¿no? Entonces, después de todo esto llegó a un neurólogo que le recomendó venir a nuestra unidad. Entonces, lo llamativo de este paciente es que era un paciente sin ningún trauma en la infancia, pero tenía un trauma de salud reciente, ¿no? Que era eso que le pasó de ir a urgencias continuamente, que no le hicieran caso y que luego tiene una enfermedad cardíaca importante. Y es curioso que hay estudios que ven que cuando analizas el tipo de adversidad o el tipo de trauma en las diferentes fases de la vida que te lleva a crisis funcionales, en los niños el más frecuente es el bullying, en los adultos jóvenes es más la persecución en el trabajo, ¿no? Problemas laborales, abuso sexual en el trabajo. Y cuando son adultos más mayores, suelen ser problemas de salud. O sea que de alguna manera es como las 3 cosas más importantes para un ser humano en cada fase de la vida, ¿no? Que te acepten en el colegio, que te acepten en el trabajo, que tengas buena salud, ¿no? Entonces, este paciente se había quedado un poco improntado por este problema cardíaco y empezó a tener los episodios. Cuando nosotros le vimos
le explicamos todo. Él era un tío como muy cognitivo, muy rígido, muy top-down, como decíamos. Hay otro factor de riesgo muy característico de crisis funcionales que le llamamos la alexitimia, que son personas que conceptualizan todo de una manera como muy pragmática, como muy por los hechos. No, te cuentan una Ujú. historia y no te cuentan las emociones de la historia. Pues fui a este sitio, hice no sé qué, luego me levanté, luego pasó no sé qué, pero no te cuentan, pues estaba súper contento porque fui a tal y me pasó esto, tal. Entonces esa lexitimia es un factor de riesgo de crisis funcionales. Y él era ciertamente un poco alexitímico, ¿no? Entonces, fue un caso muy bonito porque además fue de los primeros de nuestra unidad, que empezamos a trabajar hace un año y pocos meses. Y ya te digo que este paciente hicimos el tratamiento de las 6 semanas, le quitamos los fármacos psiquiátricos que llevaba porque le han diagnosticado de depresión, pues lo típico, antidepresivos, ansiolíticos, estaba con fármacos a dosis muy altas, estaba más disociado por culpa de los fármacos. Claro, ahí le bajas los fármacos muy poco a poco, porque si se lo bajas muy rápido puede tener, o sea, claro, eso está Claro. tapando algo, claro, puede tener un problema de más ansiedad o más crisis funcionales. Se lo fuimos bajando muy progresivamente, también un poco pactándolo con él. Y con la terapia, con la psicóloga en este caso hizo un abordaje muy sistémico, porque veíamos que las crisis tenían que ver mucho con lo relacional con la mujer. Él había sido como muy poco expresivo y la relación con la mujer se había vuelto más cercana precisamente por estos episodios. Entonces, eh, claro, eso es un factor perpetuador. Si de manera inconsciente Mm. se está facilitando tu emocionalidad y tu relación con tu pareja gracias a los episodios, de una manera inconsciente vas a tener una Mm. resistencia a la mejoría, ¿no? Entonces, el Claro. trabajar eso, trabajar con la pareja y tal, mejoró la relación entre ellos y eso unido a lo de los fármacos, que él entendiera bien la enfermedad, ¿no? Y los factores que le habían llevado y el trabajo con la fisio se quedó completamente sin crisis. Y de hecho, este paciente no sabemos nada de él. O sea que esto cuando no noticias, buenas noticias, ¿no? Cuando los pacientes se curan, dejan de verte, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Pues Ángel, ya para ir terminando, recomiéndonos algún recurso que tenga que ver con todo esto, un libro que creas que puede ser interesante, un podcast, una peli. Entonces, yo creo que el recurso que más recomendaría es una página que se llama Neurosíntomas, Neurosymptoms en inglés. Neurosíntomas es una página que ha creado este grupo internacional que están ubicados sobre todo en Edimburgo, que son los que empezaron a trabajar en trastorno funcional hace mucho tiempo, y que está traducida al castellano por mi compañero Víctor Gómez Mayordomo, que es el coordinador de nuestra unidad de trastornos neurológicos funcionales. Yo me dedico más a crisis funcionales porque hago más epilepsia y él es el coordinador global. Y libro, tengo por aquí un libro que justo estoy ahora a mitad, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que va justo sobre el trauma infantil y cómo la adversidad o el trauma infantil genera disociación y problemas en el adulto, ¿no? Como trastornos funcionales, dolor crónico, etcétera. Y a mí me está encantando. Y es en un estilo muy divulgativo para todo el mundo. Y es muy interesante, un poco de los pioneros, es un psiquiatra americano, de los pioneros que empezaron a trabajar sobre la adversidad infantil y los efectos sobre la salud futura, ¿no? Que sería parecido al estrés postraumático, pero con ciertas peculiaridades, ¿no? Porque el estrés postraumático se da más en el adulto, ¿no? Y esto se ha desarrollado más por todos los militares americanos, ¿no? Ujú, a Eh, Vietnam y todo esto. esto es, claro. Pues Y esto qué interesante el libro este. Justo hace nada, un par de semanas, me leí un libro parecido de trauma infantil que me gustó un montón. O sea que también voy a hacer una recomendación aquí de un libro que se genial. llama El chico a quien criaron como perro. Me gustó mucho, la verdad. Es contado Buenísimo. por un neurólogo y una periodista, los dos. Está muy bien. Pues Ángel, ¿dónde podemos encontrarte, saber de ti, oírte?
Pues yo me metí en las redes sobre todo a compartir cosas con pacientes y a divulgar a raíz de la pandemia, porque dije, me siento muy aislado de mis pacientes. Al final, cuando te dedicas a algo como la epilepsia y las crisis funcionales, haces relaciones como muy profundas, muy directas con tus familias, ¿no? Con los pacientes que Mm. llevas. Y me empecé a meter en redes sociales y estoy en Instagram y estoy en Facebook, y mi cuenta se llama @aledoneuro. Eh, y ahí pues suelo compartir cosas pues de estudios que hacemos o de preguntas que me hacen en las consultas y que veo que tienen como cierta relevancia para las familias y que les pueden ayudar. Así que ahí nos podemos encontrar. Qué bien, pues un placer tenerte con nosotros, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena por lo que haces porque creo que la divulgación es fundamental.